adoración es algo importante y es fundamental en la vida del creyente, y precisamente sobre eso yo quiero compartirte en esta hora, en este rato, una palabra que precisamente está ligada a lo que podemos denominar el secreto de la sabiduría. Llamémosle a este tema de esta noche el secreto de la sabiduría. ¿Cuál es el secreto para nosotros ser sabios? ¿Cuál es el secreto para nosotros tener sabiduría? Y voy a verlo con algunas porciones de la Biblia que nos ilustran. Te voy a dar el secreto. Siempre hemos dicho a lo largo de los años, por ejemplo con X comidas en algún lugar, ¿cuál será el secreto? Y siempre se ha dicho, bueno, tal empresa de bebidas gaseosas, para tener ese sabor que aunque unas y otras sacan sabores, no le llegan quizás al gusto de alguna bebida gaseosa, dicen es que tienen un secreto. Cuando desde niño yo recuerdo nos llevaban a un lugar en Costa Rica, era famoso un lugar de estos de venta de pollo frito, y mis papás, yo recuerdo que los 25 de diciembre era una tradición. Don Carlos y doña Luz nos llevaban el 25 de diciembre siempre a almorzar a ese lugar de pollo frito. Claro, en Costa Rica habían solo 2 restaurantes de estos. Ahora pululan en todas las esquinas de los grandes centros de ciudad en nuestro país y en el mundo entero. Pero siempre se decía que el sabor de ese pollo era un secreto del famoso señor que fue el fundador del mismo. Y cuando nosotros vemos en muchas cosas en la vida, decimos, pero ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la clave? Decía la abuelita Daisy, que era la abuelita de mi esposa Dunia, cuando nos invitaba a almorzar, yo era feliz. Cuando la abuelita Daisy nos invitaba a almorzar, ella se fue con el Señor hace 2 años atrás, pero nos hacía esos platos de abuela riquísimos, y yo siempre le decía, pero qué comida más deliciosa, pero qué comida más rica, ¿cuál es el ingrediente? Ya yo sabía cuál era su respuesta, pero me encantaba escucharla decir eso. Ella me decía, ay mi chiquito, la receta se llama amor. Lo que te quiero decir es que siempre hay un secreto, siempre hay una clave para que nosotros podamos tener algo en la vida. Y hoy precisamente yo quiero hablarte de el secreto de la sabiduría. La Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, verso 7, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. El temor del Señor. Quiero como que subrayes en tu corazón recordando esa frase, como si estuviera escrito ahí en tablas en tu corazón: temor de Dios o temor del Señor. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Escucha esto. Está hablando el sabio Salomón en el libro de Proverbios sobre sabiduría, y dice, el temor del Señor es la base. Y cuando hablamos de base estamos hablando de fundamento, estamos hablando de lo que le sostiene, estamos hablando como de la fuerza motriz que impulsa a un vehículo, estamos hablando del fundamento, y el fundamento sólido, la base que tiene el verdadero conocimiento, es decir, la sabiduría en el mundo, es el temor del Señor. Ya te lo dije, esa es la pócima, dirían algunos. Espero que más de un religioso ahí en el camino no diga, uy, ese pastor usando esas palabras. Esa es como la pócima secreta, esa es como la clave, ese es el secreto. El temor del Señor es la base del conocimiento. Pero dice la Biblia que el necio, es decir, el insensato, el fatuo, necio, la palabra necio significa también fatuo, que no tiene nada de conocimiento. El necio es el que desprecia la sabiduría y la disciplina. Entonces, si yo quiero ser sabio, pero en el contexto de revelación espiritual, si quiero ser sabio y desarrollar una vida
correcta en muchos sentidos de disciplina, ¿qué necesito? Avivar en mi corazón, avivar en mi vida el temor del Señor. Y sobre eso quiero hablarte en estos minutos. Ahora, ¿dónde tienen su origen las desgracias que el ser humano ha sufrido? Las desgracias que el hombre ha sufrido, sin duda en un vacío. Es decir, cuando hay un vacío en el corazón, ese vacío está ilustrando la ausencia del temor, es decir, del temor a Dios o el temor de Dios. Cuando hablamos de temor de Dios, no estamos hablando de una palabra que es sinónima de miedo. No estamos hablando de una palabra que, téngale miedo a Dios, como la forma sincera, honesta, como muchos de nosotros fuimos criados, aquellas historias de abuelitos. Yo no sé si ustedes, Gabriel, que está aquí atrás, uno de nuestros guitarristas, él no lo sabe, no eran los tiempos de él. Nancy y yo sí estamos medianamente contemporáneos. Las historias de nuestros abuelitos. Rosy, bueno, ni para qué. Fer por ahí anda también. Amy no, ellos son nuevas generaciones. Y toda la gente aquí de producción en la iglesia, también ellos no tienen claro esto. Pero ¿qué nos enseñaban a nosotros, chiquillos? Pórtese bien, porque o si no, ve a Dios, Él se enoja. Y entonces había una representación, una imagen pictórica, donde estaba un señor barbudo, con cara de pocos amigos, ¿verdad? Y estaba también otro ahí que representaba a Jesús, y una paloma que representaba al Espíritu Santo. Hoy entendemos que la paloma es una figura, un simbolismo, como hay muchos simbolismos de la persona del Espíritu Santo, y eso es lo que representan. Pero bueno, yo recuerdo, yo era muy tranquilo, vieran que yo era muy quedito, o sea, yo no molestaba. Decía mi abuelo, usted no molesta, usted, y usaba otra palabra que no la voy a decir porque en otras culturas suena un poquito fea esa palabra, pero decía la expresión sinónima, para bromearme, para vacilarme mi abuelo, para decir, qué chiquito más inquieto, nunca está quedito. Entonces mi abuelo, don Cuyo Monje, me decía, no se suba a ese árbol, porque si se sube, emergencias del hospital está así de gente. Entonces yo decía, voy a subirme para ver, porque es que no debo de subirme. Cuando estaba en emergencias en el hospital y me estaban atendiendo, una de las múltiples heridas que yo me hacía de niño, ninguno de ustedes, ¿verdad? Rosy y Gabriel, ¿no fue así? ¿No? Sí, era parecido a mí, no, era un chico bueno. Sí, más o menos. Fer, más o menos. Y cuando yo estaba en emergencias y me estaban cosiendo la cabeza o me estaban cosiendo en alguna de las espinillas por ahí, o limpiándome los raspones, o un dedo como este que tiene varias cicatrices, en fin, a veces andaba yo un huequito por aquí de mi cabello porque tenía unas costuras por aquí, otras por aquí, ese era yo. Y entonces Rosy también. Y entonces era porque yo decía, ¿por qué será que me dicen que no haga las cosas? Y así que me llevaba el golpe, entonces me daba cuenta de por qué era que me decían que no hiciera las cosas. Ahora, el punto es que usaban a Dios y decían, véalo, Él está enojado. Y entonces uno ahí, todo lleno de miedo, veía aquella imagen y trataba de quitarle. Yo recuerdo que yo jugaba con la mirada y yo me corría, pero sentía que la mirada me seguía, y me iba para el otro lado y sentía que la mirada me seguía de una o de otra manera. ¿Verdad que a muchos de ustedes esto les ha sucedido? Yo creo que a bastantes de ustedes esto en el camino de la vida les sucedió también. Entonces desarrollamos un microtrauma, diría yo, contra Dios, y desarrollamos miedo a Dios, porque así nos enseñaban, así nos decían que era Dios. Cuando nosotros vemos en la Biblia que se dice temor de Dios, no está hablando de miedo a Dios, está hablando más bien de otras cosas que ya las voy a describir. Pero lo que quiero decirte es que hoy en día, en toda la historia de la humanidad, la ausencia del temor de Dios, la ausencia
de reconocer y honrar a Dios es lo que ha generado un vacío, y ese vacío es lo que trae las desgracias que sufre el ser humano, porque el hombre busca llenar el vacío en una u otra cosa. El hombre busca llenar el vacío de su corazón con una adicción, con un vicio, con una práctica donde se hace igual una adicción para su vida. Y por eso aquella célebre frase que por años hemos dicho del físico matemático francés Blaise Pascal, que todos los hombres tienen un vacío en su corazón, y Blaise Pascal decía: ese vacío tiene forma de Dios, o sea, solo Dios lo puede llenar cuando nosotros desarrollamos temor de Dios. La Biblia nos muestra ejemplos de diversos efectos y desgracias que la humanidad sigue padeciendo desde tiempos muy antiguos, y tengo aquí a mano el Salmo 14, versos del 1 al 3, que dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Mire cómo la Biblia lo dice. Primero, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La persona que dice que no hay Dios, lo dice el salmista. Miles de años atrás dijo esta expresión. Hoy en día se ha desarrollado mucho a causa de tanta filosofía, tanta ideología, tanta diversidad de pensamientos. Se ha desarrollado un sentimiento, y yo no diría convicciones, sino un sentimiento de incredulidad generado por tanta influencia y tanto bombardeo de corrientes ideológicas y filosóficas que andan por el mundo entero pululando. Y entonces todo esto ha generado un vacío en el corazón del hombre. Ahora dice la Biblia que el Señor observa para ver si hay alguien realmente sabio, y la Biblia dice: todos se desviaron, no hay uno solo que haga lo bueno. Con razón el libro de Romanos dice: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero eso es lo que nos revela y nos enseña porque fue que Cristo vino. Cristo vino precisamente para dar su vida en rescate por muchos. Cristo vino para salvarnos a nosotros de los pecados, para mostrarse como el Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el vacío hemos buscado llenarlo de una o de mil maneras, pero el vacío del corazón solo lo llena Dios. Es decir, ¿qué genera el mal sobre la vida del hombre? La falta del temor de Dios. Pero viene una pregunta más específica. Te quiero hacer esta pregunta más específica y quiero que la tomes en tu corazón. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? La palabra temor que se usa en la Biblia es la traducción del hebreo yarak, y esa palabra hebrea yarak literalmente significa reverencia o respeto. Cuando nosotros hablamos de tener temor, en este caso temor de Dios, estamos hablando de tener reverencia, tener respeto, tener honra, tener gratitud, tener un reconocimiento de Dios, así como se le tiene temor, es decir, honra, respeto, gratitud y dignificación a los papás. De hecho, en el libro de Levítico, en el capítulo 9, verso 3, hay una descripción sobre esto, y la Biblia dice ahí, Levítico 19, verso 3, cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre, y siempre guarde mis días de descanso. Yo soy el Señor su Dios. Es decir, cuando lo pongo como ejemplo, esto de Levítico 19, verso 3, cuando se habla de tener gran respeto, es decir, tenga temor, dice otra traducción. Teme a tu madre y teme a tu padre, es decir, hónralos, dignifícalos. Reverenciar o respetar es uno de los usos que tiene la Biblia en relación a temor, honra, reconocimiento a una persona. Por supuesto que a papá y mamá se le honra y se le respeta
hasta el último día de sus vidas. Lo dice el Nuevo Testamento, Pablo escribiéndole a los Efesios dice: honra padre y madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Luego habla de obedecer. No es lo mismo honrar que obedecer. Honrar es dignificar, honrar es exaltar. Te voy a decir algo, no importa cuál haya sido la historia de vida de tu mamá, cuál haya sido la historia de vida de tu papá, no importa por dónde ellos hayan pasado en la vida. Si papá fue un alcohólico, si papá fue un hombre desordenado, si papá fue un papá ausente, un papá que no estuvo para darte un abrazo, un papá que no estuvo para decirte: hijo, te amo, para decirte: hijo, en la etapa de la vida en la que estás ahora, ¿cómo están las diferentes situaciones tuyas? Si mamá pudo haber sido una mamá que dijera cruel, implacable, sin misericordia, que no te dejaba dar razones de absolutamente nada. Si mamá, para poder traer el bocado a la casa, tenía que salir a la calle mintiendo y diciendo que ella iba a limpiar casas, pero mamá era una prostituta, pero mamá era una mujer que ponía su cuerpo al mejor postor, probablemente ella no era feliz haciendo eso, pero en el fondo sabía, sin justificar esa acción, que lo estaba haciendo para llevar alimento a su casa, porque no había provisión, porque no había también un marido quizás como proveedor, porque había una historia de vida ancestral de desgracias que la había marcado en este mundo y la había llevado a eso. Ahora, yo no justifico de ninguna manera ni el error de papá ni el error de la mamá, eso no se justifica, pero eso no significa que entonces los hijos vayan a abrir sus labios para deshonrar, para denigrar, para avergonzarse, para vituperar, para maldecir con palabras de sus labios a papá y mamá. De ninguna manera te puedes permitir eso en la vida. A los padres se les honra, a los padres se les reconoce, se les dignifica, sin importar lo que ellos hayan sido en la vida. Lo maravilloso del presente es que si tienes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, si tienes temor de Dios, hoy puedes transferir ese amor y ese temor de Dios que está en tu corazón a tu papá y a tu mamá. Pero ¿cómo lo hago? Si para mí es muy difícil, podrá decir alguien, no importa cuán difícil sea, te voy a decir algo. La Biblia dice: el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Recuerdas que Cristo dijo: es necesario que yo me vaya, pero si me voy vendrá el Consolador, el Espíritu Santo? Él morará con ustedes, Él estará con ustedes, Él les guiará a toda verdad. Hoy podemos decir que a partir del momento en que nos humillamos, renunciamos a nuestra voluntad, a hacer nuestra vida como nosotros queríamos y rendírsela a Dios, nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, y convertidos en el templo del Espíritu Santo, el amor de Dios vino a nuestras vidas. Dice también Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ya Dios te lo dio, es decir, Dios consumó el acto, ya te dio una capacidad por el Espíritu Santo: amor, poder y dominio propio. ¿Qué tenemos que hacer? Ejercitar lo que Dios nos dio. Tienes que ejercitar esa capacidad. Ahora puedes abrazar, ahora puedes bendecir, ahora puedes amar, ahora puedes expresar lo bueno que Dios ha hecho en tu vida, y sobre todo a papá y mamá, no importa el pasado que ellos hayan tenido. Y te digo esto precisamente porque cuando yo veo esto en la Biblia, el honrar a padre y a madre es una ilustración de cómo nosotros en otro nivel lo hacemos con Dios. La Biblia dice en el Salmo capítulo 5 verso 7: gracias a tu amor inagotable puedo entrar en tu casa, adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Una traducción simple de adoraré en tu templo con la más simple o con la más profunda reverencia es: lo haré con todo el temor de Dios, es decir, con toda la honra, con todo el reconocimiento. ¿Sabes quién estaba diciendo estas palabras? Las estaba diciendo David, sí, el mismo rey David, que habló de la reverencia, del respeto, de la honra en la adoración a Dios de la mejor manera. Ahora, no confundamos honrar a Dios, no confundamos exaltar a Dios, no confundamos reverenciar a Dios con una actitud,
una posición y hasta un porte religioso en nuestra vida. A veces cuando se dice reverenciar y honrar a Dios, casi que estamos hablando de volvernos como un robot y vamos a adorar a Dios y Señor, te adoro. Señor, hay gozo en mi corazón. Qué alegría más grande. Cómo expreso la alegría de mi corazón adorándote y exaltándote, Señor. Porque solo tú eres digno de recibir honor y gloria, alabanza, exaltación y toda majestad. Porque solo tú eres Rey de reyes y Señor de señores, el León de la tribu de Judá, raíz de David que con poder has vencido. Y tu nombre se ha hallado digno, Señor, de abrir el libro de la vida y desatar sus sellos. Tú que eres admirable y consejero y Dios fuerte y Padre eterno. No, o sea, qué lindas palabras porque son bíblicas. Pero quitémonos las suéteres, quitémonos la jacket de la religiosidad. David, que era el que estaba expresando esto, que decía: vengo al templo a alabar y adorar y exaltar y reverenciar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor. La Biblia dice que David danzaba, David se movía, David alababa el nombre del Señor, ¿verdad, Fer? Que esa batería nos haga sentir ese fuego y esa pasión ahí, dándole como lo hacía David. Que su esposa Mical lo vio por la ventana donde David iba danzando, y claro, con las ropas que usaban, se le levantaba la ropa. Y David no se daba cuenta de que se le levantaba un poquito la ropa y quedaba expuesto. Y ella decía: ¡qué vergüenza! Ese es mi esposo. Pero oiga, David lo que estaba haciendo era alabando, adorando, reverenciando y exaltando el nombre bendito que es sobre todo nombre, el nombre del Señor. David lo hacía con alegría de corazón. David no estaba: Señor, hay gozo, con danza, con pandero, con alegría, aquí voy remolineando. No, había libertad para alabar por la gratitud que el rey David tenía en su corazón, exaltando el nombre del Señor. Entonces, quitémonos toda religiosidad. Honrar, reverenciar, exaltar al Señor, temer a Dios, tener gratitud, implica tener libertad para alabarlo. ¿Cómo no vamos a alabarlo? ¿Cómo no vamos a adorarlo? ¿Cómo no vamos a exaltarlo por todo lo bueno y lindo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y te voy a decir algo: el temor de Dios se aviva en su presencia. Y la presencia de Dios trae frutos. La presencia de Dios produce diferentes frutos en nuestra vida. Y cuando digo produce, wow, qué maravilloso. Estaba con mi familia en esta semana, el día lunes, que fue un día feriado en Costa Rica. Nos fuimos a disfrutar a un lugar muy lindo de retiro que se llama el Monte de Oración, acá en Costa Rica. Es un lugar precioso, donde se disfruta la naturaleza, donde se disfruta tener gratitud a Dios. Y estaba con toda mi familia ahí, estábamos disfrutando ese tiempo. Y hay una zona del lugar donde hay cualquier cantidad de árboles de mango, y están en esa etapa rica de los árboles dando su fruto. Oiga, es hermoso cuando uno ve un árbol y hay un contraste, porque tal vez había un árbol de mango que no se le veía un solo mango. Entonces uno pasaba y lo volvía a ver y casi que lo ignoraba. Y seguro el palito de mango decía: ignorado.com. Me despreciaron. Es que no tenía un fruto que creara atracción. Pero había otro árbol, dentro de los muchos que habían ahí, había otro árbol con unas mangas que se veían rojos. Algunos la combinación del rojo con el amarillo, con un poquito de verde. Wow, que uno lo contemplaba y uno decía: qué lindo que esos mangos y esas mangas nunca caigan de ahí, porque se ven hermosos, se ven lindos los árboles. Claro, pero dentro de todo el proceso productivo de la vida de ellos es necesario que esos mangos caigan, pero el árbol volverá a dar fruto, y así seguirá toda la etapa, en todas las etapas de su vida. Es hermoso ver un árbol dando fruto. Ahora,
Es hermoso ver a un creyente, es hermoso un cristiano, es hermoso un hijo de Dios dando fruto en su vida. Y ese fruto nace de vivir en la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios, honrando, exaltando, glorificando su nombre, teniendo reverencia y temor de Dios. Dice el Salmo 34, versículos del 11 al 14: vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. Vamos por partes, porque no quiero que pierdas el espíritu de lo que la Biblia está hablando a tu vida y a tu corazón. Salmo 34, versos 11 al 14. Otra vez dice: vengan, hijos míos, y escúchenme, y les enseñaré a temer al Señor. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? ¿Quieren vivir una vida larga y próspera? ¿Quieren vivir una vida larga y próspera? ¿Sí? ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Dice la Biblia, entonces, ¿quieren vivir una vida larga y próspera? ¿Sí? ¿Ustedes quieren vivir una vida larga y próspera? ¿Sí? Entonces, ¿están dispuestos a lo que viene? ¿Están dispuestos a lo que sigue? Dice la Biblia. No, yo sé que sí, están mega recontra hiper super dispuestos. Dice la Biblia, entonces refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. ¿Quieres vivir una vida larga y próspera? Pero mire lo que el salmista está diciendo: vengan, escúchenme, les voy a enseñar lo que es temer al Señor. ¿Qué es temer al Señor? Bueno, si quieres tener una vida larga y próspera, refrena tu lengua, refrena tus labios de hablar lo malo, de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Es decir, que de nosotros dependa estar en paz con todos los hombres, que de nosotros dependa transferir y transmitir la paz de Dios a las demás personas. Ahí se ve un fruto de aquella persona que teme a Dios. La persona que teme a Dios guarda sus labios del mal, guarda sus labios de decir mentiras, guarda su vida totalmente de todo aquello que sea destructivo, negativo, de todo aquello que sea venganza, de odios, rencores, amarguras, de buscar cómo hacerle el mal, de buscar cómo hacerle el daño a otras personas. Y dice Proverbios capítulo 8, verso 13. Quiero que recibas esto ahí en tu corazón. Proverbios 8:13. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. ¿Y qué dijo el sabio Salomón? Por eso yo odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Si yo quiero temer a Dios, debo de agarrar el orgullo, debo de agarrar el egocentrismo, debo de agarrar la egolatría, casi que el culto a mí mismo, debo de agarrar el ensimismamiento, antes yo, ahora yo, primero yo en todo tiempo, después yo, y si sobra, yo. Tengo que agarrar ese ensimismamiento y tengo que agarrar esa arrogancia que muchas veces, aún los que estamos en posiciones públicas, eso quiere venir como a tentarnos. No nos podemos olvidar de que lo que tenemos es por gracia de Dios, y que todo lo que somos es por la gracia de Dios, y que todo lo que tenemos y todo lo que tengamos y todo lo que hemos tenido es porque Dios ha sido bueno y ha sido por su gracia. Entonces, ¿quieres temer a Dios? Agarra el orgullo, agarra la vanagloria, agarra la jactancia, agarra el egocentrismo, la corrupción y hablar un lenguaje perverso y tíralo al cajón de la basura. ¿Sabes qué dice el mismo libro de Proverbios? Capítulo 14, versos 26 y 27. Los que temen al Señor están seguros. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape a las trampas
de la muerte. Pero no nos quedemos solo ahí con eso, que evidencia que hay un fruto que hace que nos veamos hermosos cuando caminamos con el temor de Dios. Proverbios 22, verso 4, la Biblia dice: la verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a larga vida. La verdadera dignidad y el temor del Señor conducen a verdaderas riquezas. Ahora, cuando dice verdaderas riquezas, qué lindo ser prosperado materialmente. Qué mentirosos seríamos si dijéramos que no queremos vivir bien financieramente, sin deudas de absolutamente nada, con una vida de abundancia, claro, compartiendo con todos los que tienen necesidad y sembrando generosamente siempre en la obra del Señor, porque entre más yo le doy a Dios, Dios me va a bendecir más. Nunca voy a estar por encima de Dios. Todo eso es bonito, pero no se habla solo de la riqueza financiera, se habla de prosperidad y de fructificación en todos los caminos, como cuando Juan en su carta, en su carta, capítulo 1, verso 2, el único capítulo, le dice a Gayo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, el temor del Señor es el que te va a llevar a lugares de honra. El temor de Dios es el que te va a dar honor en cualquier lugar. El temor del Señor te va a dignificar. El temor del Señor te va a dar prosperidad, productividad y fructificación en todos los caminos de tu vida. Teme a Dios y guarda tu corazón del mal. Teme a Dios, hónralo en todos los caminos de tu vida. Teme a Dios, exalta, alaba, glorifica su nombre bendito, nombre que es sobre todo nombre.